tú. Muy buenos días, estamos aquí en la sección de Eros y Psique del periódico escolar de Newcolmy. Estamos con dos mujeres maravillosas y queremos hacerles una que otra preguntita para que nos den su opinión acerca del amor, específicamente del amor propio. Estamos aquí con la orientadora Alejandra y la orientadora Beatriz. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación y pues muchas gracias a toda la audiencia que nos va a estar acompañando y nos va a estar escuchando en esa sección. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy buenos días a todo el equipo, gusto en saludarlos. Mi nombre es Beatriz Duarte, psicóloga y orientadora, y la idea es que podamos disfrutar de ese valioso espacio precisamente para compartir esa temática tan importante. Me alegra que estén muy bien. Entonces, vamos a empezar con la orientadora Alejandra. Profe, la pregunta para usted, ¿cómo se define el amor propio y por qué es importante para nuestro bienestar? Ok, bueno, interesante pregunta, muy eh, adecuada para iniciar. Y bueno, yo les cuento que el amor propio, pues, nos invita a ser mejores personas, nos invita a tomarnos en cuenta, nos invita a respetarnos, a darnos el primer lugar en nuestra vida, ¿cierto? Y preocuparnos por nuestro bienestar físico, mental, emocional, ¿sí? El amor propio es mucho más que de repente una figura bella, esbelta, ¿cierto? Que todos puedan considerar hermosa o hermosa. Nos permite sentirnos bien con nosotros mismos sin esperar que otra persona tenga la responsabilidad de hacernos felices. El amor propio nos lleva a saber que la felicidad surge desde nosotros mismos y nos permite tener la capacidad de disfrutar plenamente todos nuestros momentos, ¿sí? Tanto en compañía de otras personas como en completa soledad. Eso es el amor propio, básicamente. Muchas gracias. Nos muestra un poquito más allá de lo que siempre vemos que es sentirse lindo y ya, sino que es algo mucho más complejo. Y para usted, profe Beatriz, ¿cuáles son los beneficios de practicar el amor propio en nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria? Bueno, Anthony, gusto en saludarte de nuevo. Como sabemos, bueno, como dijo la profe Aleja, realmente el amor propio, ¿cierto? Es ese viaje profundo. Entonces, los beneficios que tenemos en ese viaje o en esa construcción, en ese análisis, en todos esos aspectos, más allá del término amor propio, verlo como un significado solo de belleza, es ese trabajo y ese descubrimiento que nosotros vamos inspeccionando a diario y, por supuesto, trabajando. Sí, es como una relación, cuando ustedes ven que no es una relación perfecta con algún familiar, con algún amigo, con algún conocido, con la pareja, ¿cierto? Es ese descubrimiento de esas fortalezas, pero también de todos estos aspectos que debemos trabajar. Entonces, cuando empezamos a trabajar en esas diferencias que tenemos con nosotros mismos, es que vienen esos beneficios. ¿Cierto? Y esos beneficios contribuyen a nuestro bienestar, ya sea en salud física, salud mental, y ese es este complemento general. Entonces, los beneficios son grandes y no solo es trabajar en ese autocuidado, sino en ese tema de descubrir y explorar todos estos aspectos, repito, que debemos trabajar, porque como seres humanos no somos perfectos y debemos trabajar, identificarlos para que se vean esos beneficios en su momento. Excelente. Nos muestra que como cualquier tipo de amor, hay que trabajar en él, aunque sea propio. Entonces, continúa mi compañera Ana con el resto de las preguntas. Bueno, profe Aleja, ¿cómo podemos identificar si estamos caracterizados del amor propio? Ok, Ana, bueno, ¿cómo podemos identificar qué carencias, cierto, tenemos, cierto, o si realmente estamos careciendo de ese amor propio? Bueno, esta es una pregunta que es fundamental porque a veces siempre estamos como llenitos o vemos por redes sociales, por cierto tipo de programas, por, bueno, cómo trabajar en nuestro amor propio, pero quizá no hemos podido identificar si realmente es una situación en la que vamos a trabajar. Entonces, bueno, yo siento que hay como cuatro situaciones fundamentales que hay que evaluar para poder saber si carecemos, ¿cierto? O si tenemos amor propio. La primera sería, si cuando carecemos de amor propio, tendemos a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Nos volvemos muchas veces autocomplacientes, nos enfocamos en la felicidad ajena y no en la propia. Y eso es una señal de alerta muy importante porque quiere decir que esto, básicamente nuestra felicidad depende de alguien más. ¿Sí? Lo segundo es cuando no tenemos hábitos de autocuidado, cuando no nos preocupa nuestra salud física ni mental, cuando sabemos que tenemos de pronto hábitos que nos dañan, hábitos que nos perjudican, cuando tenemos también relaciones que nos hacen daño, que sabemos que nos generan malestar y aún así decidimos quedarnos, cuando sabemos que debemos trabajar, ¿cierto? Por nuestra salud física, tener hábitos alimenticios sanos, tener una rutina diaria física que nos permita sentirnos plenos y realmente decidimos sencillamente no hacerlo, ese también es otra señal de alerta. La tercera es cuando no nos sentimos merecedoras de cosas buenas, ¿sí? Es decir, cuando sentimos que realmente, digamos que nos acostumbramos al caos, nos acostumbramos a que siempre el resultado
sea un poco oscuro, que siempre nos vaya mal. Y cuando nos pasan cosas buenas, como que desconfiamos de ese tipo de situaciones, como que ay, de verdad, como que se genera ese sentimiento de culpa al tener, ¿cierto?, esas situaciones, digamos que buenas o satisfactorias en la vida. Y la cuarta es cuando no somos capaces de reconocer nada bueno en nosotros, cuando no somos capaces de reconocer nuestros talentos, nuestras habilidades, cuando no nos sentimos suficientes o útiles, ¿sí? Y sentimos que realmente todo lo que sale de nosotros está mal o que va a tener un resultado desagradable, ¿sí? Entonces, esas son cuatro señales de alerta que nos están indicando, hay que trabajar en nuestro amor propio, hay que empezar, ¿cierto?, a cuestionarnos y es importante empezar a hacer o a generar nuevos hábitos que nos permitan trabajar en ello para sentirnos plenos y para preocuparnos por nuestro bienestar. Eso básicamente les puedo comentar. Muchísimas gracias, profe Aleja. Profe Beatriz, ¿qué estrategias podemos utilizar para construir y fortalecer nuestro amor propio? Bueno, muchas gracias, mi Ana. Bueno, precisamente antes de iniciar como a hablar de estrategias, debemos partir que dentro de ese amor propio, ¿cierto? Se podría dar como un ejemplo. Hay unas veces que nos gustamos más y otras un poco menos, ¿cierto? O no un poco tanto. Entonces, por lo tanto, la idea, pues, identificar pues estas estrategias permite pues que analicemos cuáles son esas metas realistas que tenemos dentro de nosotros, ¿cierto? Es decir, no solo celebrar los logros o escuchar la típica frase de vamos, tú puedes, o hoy me amo, no, o decirnos al espejo solo cosas lindas, no, sino establecer también esos límites con nosotros mismos, esas estrategias de análisis de metas que queremos también lograr. Sí, celebrar los logros es súper importante, pero también hay que trabajar, ¿cierto? Y reconocer todos estos aspectos que les decía al inicio en los que debemos trabajar, esos aspectos que de repente a nosotros no nos gustan tanto y no dejarlo como un limitante o una excusa simplemente así soy o me debo amar y respetar con todos mis defectos, ¿cierto? Va más allá de decir estas palabras que solo transmiten sí lo positivo, positivo, sino también en este cambio también de mejora y de actitud, ¿cierto? Eso es autocuidado, reconocerlo y cómo podemos trabajar, ustedes dirán, por medio de estas estrategias tan valiosas como el autoconcepto, ¿cierto? La autocompasión cuando es el tema del respeto, porque muchas veces no solo es que no nos gustemos, sino también, oye, analiza cómo te estás tratando, ¿cierto? Cómo te estás hablando o qué estás haciendo para contribuir a un cambio más allá. Entonces, la idea de estas estrategias, cuando se empiezan a fortalecer, identificar y trabajar, ¿cierto? Ahí es que vienen los beneficios. Es decir, ahí tiene una correlación con los beneficios que ustedes hablaban en la pregunta número 2. Cuando empezamos ya a trabajar en esas bases y en estas estrategias, podemos identificar los beneficios que puede disminuir el estrés, la crítica, ¿cierto? El malestar emocional, de repente la autocrítica constante o estas palabras que a veces nos generan como este malestar emocional en vez de un cambio o una mejora. Entonces, chicos, la idea, las estrategias que utilicen, ¿cierto? Sean metas claras, realistas, perdón. Evalúen muy bien cómo ustedes están hablando, cómo están trabajando en ustedes mismos, cómo están trabajando también en esas necesidades básicas también que los lleve a la autorrealización. Muchísimas gracias, profe Aleja. Lo tengo con Daniel. Me hará unas preguntitas. Vale, bien. Entonces, hasta el momento hemos estado explorando lo que es el amor propio, ¿no? Y nuevamente les queremos dar de antemano las gracias por sus excelentes y adecuadas respuestas. Sin embargo, vamos a seguir. Profe Aleja, tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos superar la autocrítica y la autoestima baja? ¿Cómo piensas en Brasil? Daniel, muchísimas gracias por esta pregunta. Bueno, es importante que ustedes sepan que, bueno, todo el tiempo vamos a recibir comentarios, todo el tiempo vamos a recibir cuestionamientos, ¿cierto?, de otras personas, ¿sí? Pero es importante reconocer que este tipo de situaciones, este tipo de comentarios, este tipo de críticas, a veces no tienen que ver con nosotros mismos, sino más bien con las experiencias de esas personas. El discurso también de cuando viene de ciertas personas nos puede dar luces de repente de situaciones también que debe trabajar esa misma persona. Entonces, la primera recomendación para superar la crítica, ¿cierto? Primero es entender que, o más bien, lidiarla a través de no tomarnos a personal nada, ¿cierto? No tomarnos, digamos que las críticas de las demás personas como si fuesen propias, si no nos dan la posibilidad de construir, ¿cierto? O de generar una mejor versión de sí mismos, ¿sí? Eso es importante porque para manejar la autocrítica primero tenemos que trabajar también la crítica, ¿cierto?, del otro. Y pues, como lo mencionaba la profe Beatriz, es importante cuidar nuestro autodiálogo, es importante empezar a revisar cuáles son esas palabras, ¿cierto? O esa percepción que tenemos acerca de nosotros mismos y nos repetimos a diario, porque tenemos que empezar a deconstruir ciertas ideas o ciertas creencias que hemos adoptado como propias y que hacen parte de alguna forma de nuestra identidad, pero que no nos hacen bien, ¿sí? Pensamientos o creencias como no soy suficiente, soy feo, soy fea, todo me sale mal, no merezco nada bueno. Bueno, esas son creencias y son ideas, son pensamientos recurrentes en muchos casos que nos generan pues esa situación pues molesta y esa situación que hace que también tengamos una perspectiva de la vida un poco
negativa, ¿cierto? Y que también actuemos en relación a ello. Para superar, digamos que la autoestima baja, o más bien para trabajar en nuestra autoestima, debemos tener en cuenta varias recomendaciones. La primera es valorar nuestro tiempo. Es importante que ustedes sepan que así como es importante compartir con otras personas, socializar, es importante contagiarnos de buena energía y pues digamos que nos reinicia un poco la vida, muchas veces es interactuar con esas personas, también hay que dedicar tiempo a nosotros mismos, hay que dedicarnos tiempo a consentirnos, hay que dedicar tiempo también a hacer lo que nos gusta, a permanecer solos, porque muchas veces evitamos a toda costa la soledad sin entender que tiene mucho que enseñar. Lo segundo sería elegir hábitos saludables, trabajar en nuestro cuerpo, saber que pues esto es un templo y que es el que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida y por ende pues debemos cuidarlo, debemos protegerlo, debemos otorgarle descanso, debemos comer, ¿sí?, de la forma adecuada, debemos escucharlo porque muchas veces tenemos señales de alerta en nuestro cuerpo, estrés, ansiedad, muchísimas situaciones que de pronto nos superan y nosotros no generamos herramientas o no buscamos la ayuda que realmente necesitamos. En tercer lugar, sentirnos merecedores de cosas buenas, ¿sí? Cuando lleguen momentos bonitos a nuestra vida, no sentirnos culpables, sino más bien disfrutarlos, gozarlos, sentir que realmente somos merecedores de esas cosas positivas, de esos éxitos y de esos logros, porque realmente lejos de, ¿sí?, de que no podamos alcanzar algo, lejos de que no tengamos las habilidades, pues simplemente ese discurso nos aleja quizá de ese logro, quizá de esa versión de nosotros que estamos buscando. Lo cuarto es sentirnos agradecidos. Muchas veces siempre estamos buscando como de alguna forma quejarnos de algo que carecemos, de algo que nos hace falta, pero no agradecemos lo que tenemos, no agradecemos nuestras habilidades, nuestros talentos, las cosas buenas que tenemos. Eso es importante, sentirse agradecido con lo que somos, con lo que tenemos. Sí, nos permite también tener una visión de la vida mucho más positiva y también poder observar con mucha más eficacia las oportunidades que nos ofrece esa vida. Reconocer nuestros talentos, ¿cierto? Pero también reconocer esas situaciones que son susceptibles de mejora, esas que de pronto, esas cosas en las que yo debo trabajar, identificar esas necesidades también que yo tengo, pero responsabilizarme de esas necesidades. Es decir, que yo no le voy a otorgar esa responsabilidad a otra persona, sino que yo misma voy a trabajar en esas necesidades que pueden ser afectivas, físicas, emocionales. Sí, yo soy quien debe gestionar primero esas necesidades y resolverlas antes de compartirlas con otra persona. Eso podría, pues, comentar. Bien, ahora vamos a seguir con la siguiente interrogante y que en esta oportunidad le corresponde a nuestra profe Beatriz. Profe, ¿su merced qué piensa? ¿Qué papel juega la autoaceptación en el amor propio? Interesante, Daniel, muchas gracias. Bueno, precisamente la autoaceptación en el amor propio es fundamental e indispensable, ¿cierto? La autoaceptación nos permite reconocer y aceptar aquellas, digámosle así en nombre, entre comillas, aspectos por mejorar o imperfecciones que se le da como un término a veces, pero pues no es como el adecuado, ¿cierto? Son estos aspectos por mejorar que tenemos todos como seres humanos y hace parte de no juzgarnos, sino trabajarnos, ¿cierto? Esto permite pues una capacidad para poder trabajar en ese amor propio, en esa construcción de la versión de nosotros mismos, la mejor versión. Y para ello debemos hacer lo que les decía al inicio, ese viaje profundo, ¿cierto? A nuestro interior con el fin de analizar todos estos aspectos, cómo está la relación contigo, es decir, cómo te estás hablando, cómo estamos llevando nuestros hábitos, los que nos mencionaba anteriormente la profe Aleja, qué hábitos estoy llevando en mi vida diaria, ¿cierto? En cuanto a salud mental, en cuanto a salud física, en cuanto a la higiene del sueño, en cuanto a la higiene personal, muchos aspectos juegan y son importantes que analicemos cómo estamos trabajando en ello, cómo son esas relaciones también con nuestros familiares, amigos, conocidos, familiares también, cómo, ¿cierto? Hasta dónde están esos límites también que ellos se acercan a nosotros, porque cuando hablamos también de autoaceptación, hablamos de factores que fueron también en el tiempo, en esa infancia, cómo eran las palabras que recibía del cuidador, es decir, de los familiares, cuáles eran esas palabras que resaltaban, que me decían los docentes, ¿cierto? De alguna forma a veces guardamos, nosotros por medios del aprendizaje, la observación, a veces escuchamos ciertas palabras que los demás nos colocan como esa etiqueta, ¿cierto? Hay un límite que debemos trabajar también con qué nos hemos quedado en el tiempo y qué recibimos y de pronto qué se quedó ahí almacenadito en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces la idea es trabajar en todo ello sin juzgar, ¿cierto? Sin también darle ese poder o esa etiqueta que a veces las personas externas nos colocan. Entonces es mirarnos con autoaceptación y autoocupación, ¿cierto? Para poder trabajar en todas esas capacidades, en esas fortalezas que tenemos y que sea pues esa base fundamental para tener hábitos de vida saludable y que contribuya a nuestro bienestar. Exacto, tiene toda la razón. Profe, muchas gracias y ahora sí, la dejamos en manos de nuestra compañera Sara. Muchas gracias. Gracias, mis profes, por estas entrevistas tan bonitas. Y bueno, queremos seguir con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo podemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a los otros? Esta pregunta es para nuestra orientadora Alejandra.
Bueno, Sarita, excelente pregunta. Y es que, bueno, debemos comprender también que el hecho de perdonarse a uno mismo no es sinónimo de justificar una conducta, de justificar una situación que haya causado dolor, ¿sí? Eso es importante porque a veces se confunde, ¿sí? Entonces, no se trata de justificarlo y tampoco dejar de sentir remordimiento porque ese remordimiento es el que nos genera un aprendizaje frente a lo que acaba de pasar, ¿cierto? Y frente a lo que no puede seguir pasando, ¿sí? Entonces, perdonarse implica, en primer lugar, reconocer las emociones negativas, ¿cierto? Que ese error que cometimos en el pasado, que acabamos de cometer, nos produce, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer es decidir que esas emociones pierdan fuerza en nuestro presente, ¿sí? Entonces, que no nos acompañen siempre, que no nos estén generando malestar, pero sí que nos hayan generado un aprendizaje. Entonces, también es importante comprender que el perdón no es algo se logra de la noche a la mañana, es un proceso, como muchas cosas en la vida. Entonces, el acto de perdonar en sí mismo es complejo, ¿sí? Y dependiendo de la situación, pues nos puede tardar años, o nos puede tardar meses, o nos puede tardar semanas, o quizá días, dependiendo de esa situación, dependiendo de la gravedad también de esa situación. Entonces, es muy importante que para perdonarnos cambiemos también la perspectiva de la situación vivida, ¿cierto? De darnos permiso de avanzar, de darnos cuenta que la perfección no existe, que somos humanos y como humanos cometemos errores, pero que sí tenemos la capacidad de enmendarlos y construirnos y deconstruirnos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, uno, para empezar, es primero reconocer la verdad, es decir, evaluar la situación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me llevó a esa situación? ¿Qué fue lo que hizo que yo generara ese tipo de discusión? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo sentí? ¿Qué fue lo que vino a mi cabeza en ese momento? ¿Cierto? Para realmente tener una situación objetiva de lo que sucedió. ¿Sí? Dos, asumir nuestra responsabilidad, asumir que así como el otro o los otros pueden tener responsabilidad en esa situación que se generó, yo tengo la propia. Y como tengo responsabilidad en ello, también tengo responsabilidad en inventar esa situación y si tengo que pedir una disculpa, las pido, las solicito. Si tengo que gestionar mis emociones, si tengo que acudir a terapia, porque realmente hay emociones que me están superando y están haciendo que yo reaccione de forma desmedida a cierto tipo de cosas que vivo a diario, pues es también una señal de alerta y es mi responsabilidad asumir, ¿sí? Esas consecuencias y también asumir las herramientas con las que yo voy a trabajar para que eso no se repita, ¿sí? Por otro lado, también es importante reconocer nuestras emociones, ¿sí? Eso que nos llevó a comportarnos de X o Y manera, ¿sí? Saber por qué están influyendo de esa manera. A veces tenemos reacciones como desbordadas frente a situaciones que pues uno sí se pone a analizar, pero uno puede decir como que fueron bobadas o que fueron situaciones que realmente no tenían como esa connotación de grave como para haber reaccionado de esa manera. Pero no nos damos cuenta, ¿cierto? Que no le estamos dando lugar a nuestras emociones, que quizá no las estamos guardando y esa de guardarla, de acumularlo, hace que se rebote ese vasito y en cualquier situación, pues reaccionemos de manera desmesurada y quizá nos discutemos con las personas que menos tenían que ver con nuestro malestar. ¿Sí? Y pues la última recomendación es permitirnos sentir y permitirnos entender que la perfección no existe. ¿Sí? Realmente no somos seres completos, no somos seres que ya, digamos que se hayan terminados, ¿sí? No somos productos acabados y darnos cuenta que esa misma imperfección es lo que nos hace o lo que nos permite tener un amplio repertorio de emociones, ¿sí? Y que pues que no siempre nos vamos a portar de la mejor forma, que no siempre vamos a actuar de la mejor forma, que no siempre vamos a tener la respuesta adecuada, que no siempre vamos a decir lo que espera el otro, que no siempre vamos a actuar de la manera más políticamente correcta, ¿cierto? Porque somos humanos y nuestra imperfección nos lleva también a cierto tipo de situaciones que generan ciertas consecuencias negativas, pero no por eso una situación nos debe definir o debe básicamente como hacer un antes y un después en nosotros, porque sencillamente cometimos un error, ¿sí? Entonces es también tener, como lo decía la profe Beatriz, es tener autocompasión, es tener compasión con nosotros mismos, es poder decir como, ok, la embarré, ¿sí? Pero ¿qué hice con eso? ¿Cómo lo gestioné? ¿Cómo lo reparé? ¿Y cómo voy a hacer que no se repita en un futuro? Es básicamente, digamos, esas serían como las recomendaciones. Dale, mi profe, muchísimas gracias en serio por contarnos esto. Se me hace que es súper importante ese papel que nos mencionaste entre dejarnos sentir y perdonar es súper importante. Ahora vamos con una preguntita para nuestra profe Beatriz, que es perdón, ¿qué relación hay entre el amor propio y la confianza en uno mismo? Y Sara, excelente pregunta. Una relación importantísima. Es un trabajo a diario realmente
que dice Aleja arriba nos resumió todo, es ese trabajo diario con nosotros mismos también. Sí, como tal, no hay un acabado o hay un límite que llegamos al máximo de nuestro amor propio o que ya tengo el amor propio inyectado con una pildorita o algo mágico. No, tampoco hay un manual de instrucción exacto, ¿cierto? Para tener como lo que escuchamos, amor propio o que 100% el autocuidado sea clave fundamental de todo el amor propio. No, como hablamos, tenemos momentos de, como se dice, luces y sombras y en ese viaje dentro de esa construcción, esa evaluación de nosotros, donde vamos en ese transporte y en esa búsqueda, tenemos que pasar por muchos desafíos. Es como cuando vamos en el agua, va al velero y va así un momento y luego van sus momentos. Como seres humanos tenemos días muy buenos, otros días no tantos, y otros que estamos ahí como en nuestras batallas internas, y hace parte de la vida. No significa que sea malo, como seres humanos todos, independientemente seamos profesionales o no, tenemos nuestros momentos, nuestros días que también tenemos esas luchas, esas batallas que decimos, estamos ahí navegando, limpiando un poquito la ventana porque está empañadita, ¿cierto? De repente que nuestras emociones, como dice Aleja, se nos nublan o nos puede pues llevar a ciertas situaciones. Lo importante es identificar y de una vez racionalizar porque hace parte pues de ese proceso. Entonces, la confianza y el amor propio, que es lo que genera también esa relación. Cuando tú estás trabajando en esa relación, en ese romance diariamente propio, significa que vas a tener seguridad, confianza, como hay días en que de pronto esta va a estar un poco ambivalente, digámoslo así, y vas a tener que trabajar con fuerza, levantarte, limpiarte y nuevamente evaluar qué está pasando en el camino, de repente, qué está pasando en mis pensamientos, porque también influye en las conductas, ¿cierto? Y en las acciones que tú vayas a tener incluso con las personas. Si tú trabajas en ese amor propio, en ese complemento de confianza, lo que vas a transmitir es eso, seguridad, confianza y respeto hacia los demás. Porque si escuchamos solo amor propio antiguamente, decían, no, es tipo de ego, es narcisismo, bueno, un montón de etiquetas sociales y prejuicios que lastimosamente se le dan. No, si tú trabajas en ti y estás en esa construcción de esa versión de ti, estás, como dice Aleja, sanando tus heridas, trabajando en muchos factores, significa que vas a dar lo mejor de ti siempre a los demás, porque tú estás dando lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo también en ese momento. Entonces, el amor propio y la confianza fundamental y es un trabajo y ese romance para toda la vida que debes trabajar a diario. Totalmente, mi profe Beatriz, y muchísimas gracias a ambas orientadoras por darnos pues estos consejos tan bonitos de esa construcción para el amor propio. Desde Eros y sí que les agradecemos muchísimo por el apoyo porque es un viaje no solo romántico, también es un viaje por nosotros mismos, por el camino de ser responsablemente emocionales, de tener como todo este camino, no solo para construir relaciones sanas con los demás, sino con nosotros mismos. Entonces, me parece espectacular desde nuestro equipo, les damos muchas, pero muchas gracias por este apoyo y por esas entrevistas tan bonitas.